Hoy vamos a tener una vez más la gran fiesta que es para nosotros el bautismo. Y no el bautismo solo de una persona, sino de dos, gracias a Dios. Es cierto que una de las dos personas que se bautiza hoy ya lo había hecho, pero lo había hecho en otra iglesia, ¿verdad? La otra persona no. Bueno, lo había hecho en la Iglesia Católica, supongo que sí. Pero ahora ha llegado el momento para ellos de hacer un paso y decir que quieren ser bautizados en nuestro mini ministerio del Cuarto Ángel. Vamos a empezar primero de todo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nos ponemos siempre en tus manos para que seas tú el que nos guíe a toda la verdad y el que sea que nos vais haciendo crecer en fe y también en comunión los unos con los otros y en número. Pero te queremos pedir, Señor, que todos los números de crecimiento que se puedan llegar a hacer en bautismos sean personas que siempre permanezcan en ti, que siempre permanezcan unidos a todo tu pueblo, porque estamos cansados de ver tantos que se bautizan y que después se van. Nunca podemos estar satisfechos, Señor, cuando vemos tantas deserciones de tus filas y que a veces incluso se convierten en enemigos plenos. Y eso que nos duele tanto, Señor, sabemos que es algo que siempre ha pasado y seguirá pasando. Pero intentemos, Señor, nosotros y con tu poder, hacer que las personas que entren verdaderamente sean en ti por siempre. Ayúdanos, Señor, a estar firmes también a los que llevamos tiempo aquí, porque nunca podemos sentirnos firmes suficientes y creernos que para nosotros ya está todo hecho. Ayúdanos a ser conscientes de recordar nuestro momento también del bautismo, para seguir renovándolo mentalmente en oración contigo. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. He buscado hoy una lectura que creo que, aunque pueda ser extensa, es todo un capítulo, es Hechos capítulo 2, nos va a servir para centrarnos un poco en cómo empezó esto del cristianismo. Todos sabéis que llega un momento en que Jesús ya se despide de sus discípulos, se va, pero unos días después empieza a pasar algo. Nos vamos a situar, coged Biblia si tenéis, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando nos habla de la venida del Espíritu Santo. Y ahora nos situamos ya directamente con el primero de los versículos y nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés, habían pasado 50 días desde que Cristo se fue. ¿Y qué sucede? Que están todos como peleándose entre ellos, echándose los trastos por la cabeza, en desunión. No, unánimes juntos. O sea, no solo estaban juntos, porque se puede estar juntos, pero se puede estar mal estando juntos. Dice unánimes, por tanto, de un mismo ánimo, de un mismo sentir. Y fijaos si era importante tener esa condición para lo que viene después. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que estaban en una iglesia, en una sinagoga, en un... ¿Dónde dice que estaban? En una casa. ¿Y por qué estaban en una casa? ¿Había iglesias cristianas en ese entonces? No. Podían haber estado en una sinagoga, pero en una sinagoga ya no cuadraba mucho que estuvieran, ¿no? Porque tenían temor de los judíos. Eran cristianos ellos ya, aunque no les llamaban como tales, decían seguidores del camino. Pero mirad qué importante, estaban todos reunidos en una casa. ¿Y qué suele pasar cuando se está en una casa? Cuando se está en una casa es un hogar, y un hogar ya nos lleva el concepto de algo cálido, aunque por desgracia muchos hogares no funcionen así. Pero era muy importante que en las casas de los primeros cristianos, donde la gente se podía reunir, porque es lo que podían hacer, lo único que podían hacer, o hacían eso o se iban debajo de un pino, no había más, que esos hogares fueran hogares donde la gente se sintiera a gusto, donde se sintiera que ellos también quieren participar de todos de lo mismo y hacer congregación, hacer iglesia, aunque fuera una casa humilde.
Normalmente las casas donde se reunían no eran de los más humildes, la gente más pobre, sino que a veces ya empezaban a ser gente que ya tenía un cierto estatus y, como tenían casas grandes, ofrecían sus casas para poderse agrupar. Y allí se reunían todos, daba igual si uno era rico o era pobre, porque se tenían envidia entre ellos. No, ya iremos viendo qué es lo que hacían entre ellos. Pero fijaos que al estar así unánimes, sucede algo, ese viento recio que soplaba que de repente llena toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, un prodigio maravilloso, ¿no? ¿Habéis visto eso alguna vez? ¿Es que no? Bueno, ¿creéis que vamos a ver algo así algún día? Algo así veremos, ¿eh? Y eso es lo que os quiero lanzar ya ahora, para que con ese concepto vayamos avanzando en todo lo que vamos a seguir leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, una vez más ya sabéis que esto es lo que, por desgracia, en las iglesias pentecostales recogen que deben hablar en lenguas extrañas para que así se noten que tienen el Espíritu Santo con ellos. Bueno, las cosas no funcionaban así exactamente y vamos a ver cómo continúa esto. Pero qué interesante, podían hablar en lenguas, ¿eh? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fijaos cómo es interesante, ellos están en una casa, están reunidos, reciben el Espíritu Santo de este modo. Pero aquí nos dice, nos traslada en una situación que ya no se da dentro de la casa, porque dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban allí? Porque había habido algo antes, ¿no? Un hecho que juntó a muchos judíos del mundo en ese lugar. Y resulta que a partir de aquí, están todos allí y sucede esto. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, ¿ellos qué hicieron? Salir de allí y empezar a hablar, a predicar. Y claro, imaginaos que, ahora vosotros, imaginaos que salís de aquí, os vais al primer lugar donde hay un montón de gente de diversos lugares y empezáis a hablar en distintos idiomas. No sé si os estáis imaginando un poco la situación. Porque claro, si ahora vosotros sois de los que está afuera oyendo que sale gente hablando en idiomas, ¿qué diríais? Uy, estos están colocados, estos han bebido algo, se han fumado algo, ¿eh? Es fácil, ¿eh? Pues mirad qué sucedió. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Imaginaos que vosotros dicen, estos no son todos catalanes, o no son todos españoles, o son todos de un lugar, y están hablando en otras lenguas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fijaos que aquí hay algo especial, no es que ellos empezaran a hablar en lenguas distintas como si nada, solo, sino que cada persona que oía, daba igual si era de un país o de otro, lo oían en su propio idioma. Esto es totalmente fuera de lugar. Pero mirad quién había en ese lugar. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, imaginaos que ahora tenéis una congregación de personas reunidas en algún lugar, o en la plaza del pueblo, para que me entendáis, y resulta que allí hay gente de todas las naciones, y que vosotros salís a predicar, y cada uno, de donde sea, lo oye en su propio idioma. ¿Qué diríais ante eso? No sé, yo ahora, esa es algo que veremos, ¿no? Que lo lógico es decir, para muchos, estos van bebidos, pero muchos no dirían, ¿esto es un milagro?
Pero algunos nos dirían, ¿esto es un milagro de Dios o esto es un milagro del diablo? Fijaos, hay bastantes cosas que pueden ser. Pero dice las maravillas de Dios. O sea, que estaban predicando algo que era realmente un mensaje maravilloso. Se daban cuenta que era una verdad. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Vaya panorama, ¿eh? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué dices? Pero qué absurdo, qué excusa más tonta. Si tú lo oyes en tu idioma, yo en el mío y el otro en el del suyo, ¿cómo van a estar llenos de mosto? Pero fijaos lo absurdo de la mentalidad humana, que para querer aplastar una verdad que sabe que le obliga a hacer un cambio, se buscan la excusa más absurda. En verdad estaban haciendo el ridículo con esta declaración, totalmente fuera de lugar. Claro, es que no cuadra nada, ¿no? Pero las excusas, como siempre, cuando llega el mensaje a una persona, qué fácil es intentar ridiculizar al otro, colgarle el San Benito, que se llama, y ya está, y aquí se acaba todo, en vez de decir, es verdad, aquí pasa algo. Pero ahora empieza el primer discurso de Pedro. Imaginaos la situación, están entre ellos, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. ¿Por qué dice solo varones judíos? ¿A quién se estaba dirigiendo él? ¿Quiénes eran esa gente que estaba allí que decía todo esto? Eran todos judíos, unos de aquí, otros de allá y otros de... pero todos eran judíos. O sea, que todos sabían de la palabra de Dios, de lo que ahora diríamos Antiguo Testamento para nosotros. Y mirad cómo continúa. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Encima les da una argumentación lógica de lo absurdo que es decir que iban bebidos, porque ¿qué hora era? ¿La hora tercera del día? Las 9 de la mañana. ¿Ya iban borrachos? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahora mirad, ¿qué dice Pedro? De repente no empieza ya a argumentarles diciendo lo absurdo de su razonamiento, sino que va directamente a la profecía. Y les cita al profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Les está citando los textos de Joel capítulo 2 del 28 al 32. Y lo aplica para sus mismos días. ¿Pero es solo para sus días? Antes os he dicho que tuviésemos en mente algo, y es que las palabras de lo que estamos viendo aquí, que sucedió hace 2000 años, no iban a terminar solo allí. ¿Habéis oído toda la descripción que se hace aquí de las cosas que debían acontecer? Bueno, algunas podemos decir que llegaron a pasar, pero ¿han pasado todas tal cual? Ya sabéis que en la Iglesia Adventista, ya el movimiento adventista con William Miller, ya hablaba también de que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre, es algo que ya sucedió en el pasado, y marcó un momento crucial. La profecía de los 2300 días debía suceder. ¿Pero esto no tendrá otra repetición, acaso? Porque fijaos que en la Biblia nos va hablando en distintos lugares que el día de Jehová, cuando venga, va a suceder esto. Y habla específicamente de la segunda venida de Jesús. Por tanto, hay una repetición de unos hechos asombrosos. ¿Será que también lo que dice Joel se va a repetir? Sobre lo que va a pasar con los jóvenes, los niños, los ancianos.
Se va a volver a repetir, y se van a volver a repetir las señales cósmicas para que nos entendamos. Pero atención, porque dice sangre y fuego y vapor de humo. Estas señales ya son un poco curiosas, ¿eh? ¿Hay alguna señal que hayamos visto en la historia de vapor de humo? Esto no ha sucedido, ¿eh? En las redes sociales a veces se habla de que en algún pueblo se ha abierto la tierra y ha salido humo. Sí, pero claro, ha sido con cosas muy puntuales, muy... Sí, pero no, claro, no es una cosa que impacte al mundo entero, ni mucho menos, ¿no? Sí, pero claro, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Sangre? Fijaos que esto suena un poco también asociado a algo más. ¿Sangre y fuego? ¿Qué puede ser? ¿No será también conflicto bélico? Cuando se dispara es fuego y se provoca sangre. En fin, el tiempo lo dirá, pero hemos de estar atentos, porque aquí parece que no solo son cuestiones cósmicas, sino que puede implicar cuestiones que van a suceder entre la humanidad, ¿eh? Pero fijaos ahora cómo nos va continuando. Recordad que termina diciendo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está diciendo, cuando pase todo esto, si invocas el nombre del Señor serás salvo. Si no, no. O sea, o estás con Dios o se te acabó. Ya es un momento crucial, límite, ¿eh? Y ahora les vuelve a hablar directamente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Dónde lleva el mensaje, Pedro? A sus oyentes, a los judíos. ¿Dónde los lleva? Les ha hablado de profecía, de unos acontecimientos, y ahora los dirige ¿a quién? A Jesús. A algo que saben que había sucedido, que había pasado hacía pocos días. ¿Qué había pasado? Había muerto, pero antes de morir, ¿qué había hecho Jesús? Unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, pues esto ellos lo sabían, dice, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Seríais capaces de dar un testimonio así? ¿Yo mismo sería capaz de dar un testimonio así? Les está hablando a los judíos y les dice que ellos son los que han hecho esto. Lo más fácil es que lo apedrearan, ¿eh? ¿Y cómo reaccionan? Vamos a ver, porque aún habla más. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿A dónde los está dirigiendo en concreto de Jesús? Sí, a los milagros, a las maravillas que ha hecho, pero después, su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué esperaban? Un Mesías. ¿Pero lo esperaron del modo que debía ser? No, tenían otros conceptos de ese Mesías. Y les está diciendo que en definitiva Jesús ha cumplido con las profecías. Les está diciendo que además murió, pero que resucitó. ¿Cuál era la verdad presente para ellos en ese tiempo? ¿La segunda venida de Jesús solo? No. Lo que acababa de pasar para fundamentarlos en que Jesús era el Mesías. Ellos ya eran creyentes, eran judíos. O sea, eran como Pedro y todos los demás apóstoles. Por tanto, fijaos, ¿les debía instruir Pedro con una doctrina tras otra continuamente? No, porque creían en lo mismo. Todos eran judíos. Y esto lo digo por algo que veremos después. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Estás citando el Salmo 16 del 8 al 11 aquí.
Fijaos cómo en su discurso va citando textos bíblicos para apoyar su discurso. Y ahora les explica esto, varones hermanos. Fijaos que les dice varones hermanos. ¿Por qué? Porque eran judíos como ellos. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué les está diciendo sobre ese texto? ¿Que se aplicaba a quién? ¿A David mismo? No, porque les dice, esto no se aplica a David, David murió, su tumba está aún aquí. Esto se aplica al Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora, imaginaos la cara que les debería quedar a todos esos judíos cuando ellos decían, nosotros somos testigos de esto, ha resucitado. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que derramó? El Espíritu Santo. Veis y oís. O sea, veían y oían. Por los sentidos iban a conocer también la verdad. ¿Por qué creéis que Satanás hace tantos plagios? Por los sentidos. Porque sabe que es por donde la gente normalmente traga, le cuela todo. Pero esto era la verdad. ¿No iba a Satanás a intentar hacer siempre sus plagios, copiando las cosas de Dios para confundir y llevar a muchos a la perdición? Pues es lo de siempre. Pero aquí ellos sabían que esto era verdad porque ellos eran testigos de una resurrección. Y si algo Satanás no puede hacer es resucitar a nadie. A nadie. Ni a Juan Pablo II, como muchos dicen, ¿eh? A nadie. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está citando el Salmo 110:1. O sea que cuando uno se muere se va al cielo, ¿no? Es evidente que no, porque Pedro les dije, porque David no subió a los cielos. Si no subió a los cielos, es que no subió a los cielos. Bueno, yo me gustaría saber cómo interpretan esto el resto de cristianos que dicen que cuando uno se muere se va al cielo. Porque Pedro ya les dice a la cara a los judíos que esto no es así. Y los judíos no lo rechazan, porque saben que la tumba estaba allí, no subió a los cielos. Bueno, claro, pueden decirse, no, subió en espíritu, la excusa, ¿no? Ya está. Pero no es como van las cosas. Por eso, fijaos qué importante es estudiar la palabra de Dios comparando textos, buscando sobre un mismo tema, para que salga la verdad. No podemos conformarnos con lo que, como aquí dice esto, ya está. Hay que indagar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo no sé, ahora imaginaos que vosotros sois de esos judíos, y va Pedro y empieza a decir que tú y tú y tú habéis crucificado a Cristo. Qué valentía, ¿eh? Por parte de Pedro, impresionante. Y los discípulos que estaban con él, claro. Pero ¿y la reacción de la gente? ¿Los apedrearon? ¿Por qué no los apedrearon? No arremetieron contra ellos, como tantas veces pasó después. ¿Por qué? Porque saben que ellos eran testigos de eso y no lo podían negar. Los soldados romanos fueron pagados para mentir, que se lo habían llevado los discípulos, y los discípulos estaban diciendo, esto es mentira, nosotros hemos estado en la resurrección, ha resucitado, no está en la tumba. Pero ahora, claro, imaginaos, ¿cómo reaccionaría siendo esos judíos? Pues hubo algo que les hizo pensar de no arremeter contra ellos, y eran estas maravillas que estaban mostrando en hablar en lenguas ahí delante, que todos podían entender. Eso les frenó. Se daban cuenta que eso no era cuestión de mosto, era algo sobrenatural. Al oír esto, les dieron de patadas y puñetazos, dice esto el texto. Al oír esto, se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Quedaron compungidos, quedaron convencidos de que lo que decían era verdad. ¿Y cómo reaccionan? ¿Qué haremos? Y les dicen, varones hermanos, les dicen. No le están diciendo cristianos de porquería. No, no, varones hermanos reconocen que son de ellos. ¿Qué haremos? Y ahora me pregunto, cuando el mensaje llegó a todos vosotros, ¿no llegó el momento en que os planteasteis también mentalmente, ¿qué haré? ¿Verdad que sí? Luego el ¿qué haré? Fácilmente es pensar, he de entregar mi vida al Señor, me he de bautizar, he de seguir la verdad. Pero luego empiezan a venir los pensamientos, pero es que si me entrego al Señor, ya no podré hacer eso, no podré hacer lo otro. Bueno, de aquí un tiempo quizás ya... Y jugamos con el tiempo como si nosotros fuésemos los dueños de nuestro tiempo, cuando Dios puede decir, pues mira, se te acabó y te pierdes la eternidad, pero ya. Jugamos con fuego. Y quizás lo cambiamos por placeres absurdos que pasan en nada. Quizás lo cambiamos porque, ostras, ¿y mi familia qué dirá? Y tendré problemas en casa. Y así pueden ser montones de cosas. Tendré problemas con el sábado. No, ya más adelante que igual encuentro un trabajo, ¿qué? Pero ahora no. Y vamos haciéndonos dueños de nuestro tiempo, o eso pretendemos. Autoengañarnos. Porque da igual si tienes 15 que si tienes 80 años. Tú no sabes si de aquí 5 minutos estás muerto. No tienes ni idea. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se fue por las ramas, Pedro? Bueno, ya veremos de aquí un tiempo, seguiremos hablando y... No. Pero ahora iba a esto cuando antes os decía lo que os he dicho. Esperar en el tiempo. Si nosotros esperamos en el tiempo, ¿podemos recibir el perdón de los pecados? ¿Nos dará tiempo el Señor para que nos arrepintamos de verdad y demos el paso? Todos los que aquí os habéis bautizado, ¿verdad que durante un tiempo os queríais bautizar y aún no era el momento? ¿Que eso pasaba? Y algunos el momento era el momento y así unos cuantos momentos. Otros fueron decisiones más rápidas. Pero pasa, cada persona tiene su tiempo. Y ahí está la misericordia de Dios de decir, vale, pues me espero a ponerlo en sintonía, yendo encaminándolo poco a poco hasta que se dé cuenta y dé el paso. Bueno, pues el Señor hace esto. Pero qué interesante, le dice claramente, arrepentíos. ¿Y cuánta gente, me gustaría saber, cuando va a las aguas del bautismo, piensa que verdaderamente allí es el momento en que él se debe dar cuenta de que se ha debido arrepentir de sus pecados y pedirle perdón a Dios, para hacer un cambio, un borrón y cuenta nueva absoluto? ¿Cuánta gente que pasa a las aguas del bautismo se plantea eso en verdad? Porque qué fácil es ir bautizando gente como si nada, ¿eh? Hacer grandes campañas y venga, todos como borregos hacia el agua, ve, y salen de allí como si nada también. ¿Habrán recibido el Espíritu Santo? Por hablar 4 palabras, ¿habrán recibido el Espíritu Santo? Y ahora algunos dirán, pero es que aquí dice que mira por dónde, les predica, se convierten y ya veremos que qué hacen, los van a bautizar. Eso quiere decir que yo te predico, te digo 4 cosas y tú ya directamente para el agua a bautizarte. ¿Es eso? Fijaos por qué os he constatado al principio a quién se estaba dirigiendo. Se dirigía a los judíos. Se dirigía a gente que conocía la doctrina, la creencia, no a gente que no sabía de nada. Por eso no podían bautizarse a la gente ni antes ni nunca a los que jamás habían oído del mensaje de Dios. Por decirles 4 cosas, bautizarse. No podía ser así. Algunos dicen, el eunuco etíope que va a Felipe y lo bautiza enseguida. Sí, pero ¿qué estaba haciendo el eunuco etíope? Era creyente, estaba estudiando las Escrituras, había algo que no entendía, ¿y qué le viene a explicar Felipe?
pues sobre Jesús, le explica lo que ha pasado, y entonces él, ¿qué hace? Se bautiza. Por tanto, en cualquier denominación, y especialmente en la Iglesia Adventista, en el país que sea, que vayáis a cierta campaña que hace el pastor Julito Pérez Muñoz, como se llame, yo qué sé, y diga, acabo de hablar y ahora todos ya podéis ir pasando al agua. Pues señores, huid de ahí, huid corriendo de allí, porque eso no proviene de Dios. Porque la gente debe ser bien instruida, y más ahora en estos tiempos finales. Qué diferencia, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo la Biblia hay que profundizarla? Que no podemos coger los conceptos al vuelo y ya está. Porque entonces caemos en malas interpretaciones, y lo que hacemos no es engrosar las filas del pueblo de Dios con gente que verdaderamente está por lo que debe estar, sino que sencillamente se hacen números para recoger diezmos. Y esto no puede ser. La gente que entra en el mensaje debe entrar en el mensaje por fe. Debe entrar en el mensaje sabiendo la verdad. Y ahora una vez más, ya lo mostramos con los valdenses y hay que volverlo a repetir. Cuando los valdenses predicaban a la gente, ¿qué hacían? ¿Los bautizaban enseguida? Los cátaros, que eran los valdenses de aquí, pasando por ser albigenses, toda esa zona de Francia hacia Cataluña, etc. ¿Sabéis los registros que dicen? Que antes no bautizaban a una persona, pasaba tiempo y tiempo. Y algunos casi hasta el final de sus vidas eran bautizados. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque eran momentos de persecución, momentos en que las personas que debían estar por la verdad sabían que se jugaban la vida, literalmente, y no podían meter en sus filas a cualquiera, porque los iba a traicionar y los iban a asesinar a todos. Debían primero ser instruidos y demostrar que sus vidas ya iban en consonancia antes del bautismo. Y ahora parece que lo que hay que hacer es, bueno, se les ha dicho 4 cosas y ya podéis entrar, y ya puedes seguir haciendo tu vida, porque si nadie les ha instruido que hay cosas que hay que cambiar, ¿de qué sirve eso? Arrepentíos, dice aquí. ¿De qué se van a arrepentir? Si no les dicen ni de qué se tienen que arrepentir. Y ahora continúa diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ahora nosotros, ¿qué debemos decir al predicar? Si esto antes era la perversa generación, ¿ahora qué es? Perversa multiplicada al cuadrado, al cubo y al no sé qué. Y no hemos de decirle a la gente, esta es la verdad, Cristo resucitó, va a volver en nada, porque la verdad presente ahora no es solo que Cristo resucitó, que algunos evidentemente ya ni tienen idea de eso ahora en nuestro mundo. Y digo en nuestro mundo me refiero a nuestro lugar, básicamente, que ya no creen en nada. Jesús no saben ni apenas ni quién era, ¿no? Ni si existió, debe ser una fábula, una tontería del nacimiento del Belén y no sé qué. Ya no creen ni en eso prácticamente, ¿no? Pero la gente hay que recordarles que sí hubo Jesús. ¿Pero cómo? ¿Yendo a qué? Diciéndoles, sí, Jesús nació en Belén y tal, y ya está. ¿A qué recurrió él, Pedro? A las profecías. ¿Y de qué les advirtió? De lo que iba a suceder. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Y la verdad presente ahora es de decirles, va a pasar esto, esto y esto, y volverá Jesús, porque se cumplen los 6.000 años en 2031, y regresa. ¿Estáis preparados? ¿Queréis salir de esta perversa generación? ¿O queréis seguir aún con las tonterías de este mundo, que sencillamente entretienen y al final, ¿cómo acabas? Perdiéndote la vida eterna, y encima desgraciándote la vida aquí. Porque lo que suele ofrecer el diablo aquí, ¿qué suele ser? Pasárselo bien, ¿no? Entre comillas. ¿Y pasárselo bien qué quiere decir? Que tienes que beber alcohol, con lo cual te estás haciendo polvo, que tienes que fumar no sé qué, que tienes que pincharte no sé qué, y tantas cosas más. O distraerte, ir al concierto de tal cantante, del otro, y así, pasando y matando el tiempo. ¿Por qué matan el tiempo? Para no pensar que tarde o temprano van a morir. Y si no se sienten llenos con cosas que les dé adrenalina,
pues parece que no viven. Pues es que dentro de poco no van a vivir de verdad. Y encima van a recibir una paga, y vaya paga. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Habéis visto esto alguna vez? Yo no. Y ahora si alguien me dice de Latinoamérica que sí, que se llenó un estadio y empezaron a bajar cientos de personas a bautizarse, diré, vale, ¿y de esos cuántos en verdad saben lo que deben saber? ¿Han sido instruidos? Bueno, pues eso pasó en esa época en Pentecostés. 3.000 personas se bautizaron por esas palabras de Pedro, que aquí están resumidas, porque dice que siguió exhortándolos, dándoles el mensaje. Y se bautizaron 3.000. Y luego, mira por dónde, ¿qué hicieron? Dijeron, nos hemos bautizado, nos vamos a la discoteca de la época. ¿Sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, se dejaron de tonterías y estaban por lo que debían estar, profundizando en la doctrina de los apóstoles. O sea, que los apóstoles, ¿qué faena tenían? Seguir instruyendo, dando más conocimiento. Pero hacían algo más, en la comunión unos con otros. Ah, no, tú eres nuevo, ¿cómo eres el nuevo? Tú el último. No, comunión unos con otros. Este está diciéndome no sé qué, el otro hace no sé qué. ¿Esto es comunión? Esto es hacer el pena. Y cuando hablo de hacer el pena en el sentido español, es que da pena esa cuestión, porque da lástima que eso suceda. Pero hacían algo más, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por tanto, ¿qué hacían? La Santa Cena. Sí, no hacían exclusiones entre ellos, Pero también, fijaos, y en las oraciones, oraban juntos. Para orar juntos, que es algo muy bueno, también hay que hacer algo antes, orar solos. Recordar lo que hacía Daniel, ¿no? Y luego podéis orar juntos, claro que sí, pero si no hay una comunión verdadera de uno a nivel personal con Dios, ¿se orará junto a los demás y servirá de algo? No, porque estarás pensando a ver cuándo acaba de hablar el de la oración, que es un paliza que se está alargando. ¿No? Bueno, pues hemos de ser claros, ¿no? Y ahora termina diciendo esto, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y esto lo he leído muy rápido, pero si empezamos a detenernos, es lo que nos debe hacer pensar. ¿Vosotros habéis visto muchas maravillas y señales hechas por nosotros? ¿Habéis visto que hemos hecho algún supermilagro? Es que no. Pero dice que todos estaban juntos los que habían creído y tenían en común todas las cosas. Esto está pasando, ¿no? ¿O no? En parte sí. Fijaos que son pasos que se están dando, Quiero deciros, para que haya primero ese derramamiento del Espíritu Santo, como en Pentecostés en los últimos días, esto que estamos leyendo es profecía, se va a volver a cumplir. Aún no ha pasado, porque no toca ese tiempo. Eso va a suceder a partir de la ley dominical, recordadlo, Hasta entonces no hay el derramamiento lleno del Espíritu Santo. Pero ellos, ¿qué habían hecho antes para recibir el Espíritu Santo? ¿Lo recordáis? ¿No estaban unánimes juntos? Pues para estar unánimes juntos es necesario, nos saltamos lo de las maravillas y señales,
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se ayudaban mutuamente. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y uno se pregunta, ¿y por qué seguían yendo al templo? Si los habían rechazado, de hecho, ¿no? ¿Los habían rechazado ya del todo? No. ¿Y por qué iban cada día al templo? Hacían predicación. Porque ir al templo no quería decir que podían entrar dentro del templo y oficiar en el lugar santo y el lugar santísimo, nada de eso. Allí se iban a encontrar con mucha gente. Y lógicamente había pasado lo que había pasado y la gente no iba a hablar de la resurrección de Cristo, de todo lo que pasó, que la tierra tembló, que hubo muertos que se levantaron a predicarles, hasta antediluvianos. No iban a hablar cuando a gente de 4 metros y pico de altura iba a hablarles y habían estado muertos hacía tantos años. Eso no se podía esconder. ¿Y qué hacían? Ir al templo. Era la época de las fiestas. Claro, por eso era el momento oportuno. ¿Por qué había tanta gente en Jerusalén? Por las fiestas. No era un día cualquiera. Pero fijaos que además nos dice, partiendo el pan en las casas. O sea que se reunían también en las casas. ¿Y qué hacían? La Santa Cena, la comunión. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué precioso, ¿eh? Con alegría y sencillez de corazón. Y ahora me pregunto, ¿cuando comemos aquí, comemos con alegría? Porque, bueno, hay gente que no lo sabe, pero nosotros cada sábado, cuando terminamos la escuela sabática y la predicación, ¿qué hacemos? Nos quedamos y comemos todos juntos, ¿no? Bueno, salvo excepciones, por circunstancias. ¿Lo hacemos con alegría? Yo creo que sí, sobre todo dependiendo de la comida, algunos se alegran más, ¿no? Pero es verdad, hay alegría y sencillez de corazón. Si en algún momento vemos que en esas comidas alguien no está muy alegre, hemos de saber un porqué, porque quizás hay que ayudarlo. Pero además dice con sencillez de corazón. Si vemos a alguno que va de fantasma, ¿entendéis la expresión? Es que yo, malamente, como decimos aquí, fatal, muy mal, porque ya no hay sencillez de corazón. Y si no hay sencillez de corazón, ¿el otro estará a gusto con el que no es sencillo de corazón? Ya empezará a alejarse, ya empezará a decir, vaya, yo de estar al lado de esta persona, y se va a romper ¿el qué? La comunión, el estar unánimes juntos. Por tanto, fijaos si es importante que cada persona que se bautiza y pertenece al pueblo de Dios y se junta como iglesia en casas o donde sea, estén como con alegría y sencillez de corazón. ¿Somos conscientes de eso? Porque eso que hace que las personas que llegan nuevas, si nos ven con malas caras, ceño fruncido, enfadados, criticando, ¿qué podemos esperar? ¿Que se encuentren a gusto? ¿Verdad que no? Pues esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero eso no se basa en una pantomima, en un teatro solo para aparentar. Si nosotros no estamos en comunión plena con Dios, haciendo su voluntad de verdad, plenamente, todo lo demás es pantomima. Y tarde o temprano, como decimos en catalán, es veu el llautó, se ve el latón, o sea que tarde o temprano las cosas cantan, se ven por sí mismas, caen por su peso, no se puede fingir. Bueno, pues la gente tiene que notar que hacemos esto de corazón. Pero para hacer esto de corazón tienes que tener al Espíritu Santo aquí. Si no lo tienes aquí, de nada sirve que sepas la Biblia de memoria y en verso y como quieras. De nada. Y hacían algo más, alabando a Dios. Qué precioso. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo? ¿Tenemos favor con todo el pueblo? Aquí está hablando de una situación concreta, es Jerusalén, hay mucha gente, ha pasado lo que ha pasado, y ellos salen, ellos predican, ¿y cómo los tienen? El vecino este, vaya pesado el vecino este, qué mala persona es en el fondo, y así tantas cosas más. ¿Los tenían así? No podían decir nada malo de ellos,
Si decían algo malo de ellos, sabían que en verdad era una mentira. Sencillamente no querían hacer caso de lo que decían. Pero la gente normal, ¿cómo era con ellos? Tenían favor con todo el pueblo. Sabían que eran distintos, sabían que eran especiales, eran pueblo de Dios. ¿Pueden decir lo mismo de nosotros? Bueno, siempre habrá la persona de turno que te dirá que eres un no sé qué, un no sé cuánto, como me acaban de decir hace un ratito a mí. Puede ser, puede ser. Siempre hay personas especiales, entre comillas, con problemas psicológicos muchas veces, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Ya se lo encontrarán con Dios. ¿Nosotros qué debemos seguir haciendo? Pues notando que la gente que está a tu alrededor está bien contigo, porque se nota a gusto contigo, y saben que crees distinto y no te rechazan porque te ven un marciano, te ven una persona normal, pero con algo especial. Bueno, pues de eso se trata. Y acaba diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué precioso. Cada día. Aquí nos hablaba de 3.000 personas, todos enseguida. Pero cada día se añadían los que debían ser salvos. ¿Estamos viendo eso cada día? Estamos viendo bastante a menudo, pero cada día no. Llegará el momento en que esto que hemos leído se va a repetir del todo. Y ahora me dirijo especialmente a las personas que se van a bautizar. ¿Sabéis que vais a ser partícipes de esto, si Dios quiere, en muy poco tiempo? ¿Sabéis qué privilegio es ese? Yo creo que no lo sabéis ni vosotros ni nosotros. Porque nosotros el máximo privilegio que tenemos es veros que os queréis bautizar, que habéis aceptado al Señor, lo estáis siguiendo, lo habéis demostrado. Y esto para nosotros ya es un privilegio. Y saber que estaremos unánimes juntos más veces aún. Una maravilla. Pero es que ahí fuera hay tantas personas que no saben nada aún. ¿Y qué debemos hacer? Tener el favor del pueblo, que vean que nosotros somos personas normales, no bichos raros, y más en un momento en que el mundo, ya veis cómo está, que hay un patrón de persona que puedan decir, es de admirar. Fijaos, ¿a quién se dirigen sus atenciones? Para algunos, al Papa. Otros no pueden ni verlo, también es verdad. Pero normalmente el mundo busca un referente, una persona íntegra. ¿La encuentra? Pues es lo que está buscando la gente. Y sabéis, y os puedo decir por experiencia, y supongo que mi hermano Josep puede deciros lo mismo, con toda la gente que hemos estado trabajando y demás, ellos han querido llevar su vida a su modo tantas veces, pero ¿verdad que siempre tenían una referencia de una persona íntegra? Se podían llegar a reír a veces, ¿no? Ah, es que este no come esto porque jaja y tal, ¿eh? Pero, ¿es que sí? Nos veían distintos. Confiaban en nosotros, incluso venían a hablarnos de sus problemas. ¿Podéis pasar el micro, por favor? Y esto que va a decir no es para alabarnos, que quede claro. No se trata de alabarnos, ni nada menos, pero yo recuerdo que me había encontrado con compañeros de trabajo en empresas que había estado, a veces hasta con clientes, que incluso te descifraban sus problemas para que pudieras darles un consejo. Sí, sí. Yo recuerdo, tenía un jefe que tenía un hijo que tenía mi misma edad y estaba con el hijo, pobre hombre, entre la droga y tal. Ojalá mi hijo fuera como tú, me decía, ojalá. Pero en cambio le hablabas del Evangelio y se reía, el jefe se reía. Pero por el otro lado te admiraba, ojalá fuera como tú, ¿no? Porque veía que había una diferencia. Bueno, esto no es para sentirse orgulloso, es para dar gracias a Dios, ¿no? Claro que sí. Que por lo menos por tu testimonio puedes llegar a otras personas. Sí, sí. Es de lo que se trata. Sí, sí. Bueno, hace pocos días, Angie, tú te acordarás que íbamos en el coche que os llevaba a vuestra casa y encontramos a un hombre que había trabajado con nosotros y hacía, bueno, yo tenía en ese entonces 18 años quizás, y cuando nos paró estuvimos hablando, ¿y qué llegó a decir? Le decía a Fanny, claro, la presenté como mi esposa, ¿no? Pues que hablaba de ti y de mí, ¿y de qué modo?
Pues, ¿eso lo hacíamos expresamente para ganárnoslos? No. ¿Cómo debe ser el cristiano? Debe actuar como es naturalmente porque debe tener a Cristo en sí mismo, el Espíritu Santo, y a partir de aquí el ejemplo sale. Por desgracia no siempre somos buen ejemplo, pero cuando las cosas han funcionado bien, gracias a Dios, porque nos ha podido utilizar para dar un testimonio. Y esto es lo que todos debemos ser. Y lo que tengamos aún por mejorar, pues hay que mejorarlo, no queda otra, no podemos conformarnos y a lo mejor antes estábamos muy bien y ahora somos un desastre, no puede ser, porque una vez salvo, siempre salvo, de eso nada de nada. Por tanto, hemos de ser conscientes que cuando entramos al pueblo de Dios, la gente no nos debe ver como bichos raros, nos debe ver como personas normales, pero que tienen un algo especial que ellos no tienen y que se dan cuenta que necesitan, aunque a veces lo rechacen porque quieren seguir haciendo su vida. Pero va a llegar el momento que esta gente necesitará acogerse a alguien que los termine de orientar, porque lo que estamos viendo en este mundo aún no es nada. Esto se va a empeorar y mucho. Y deben buscar referentes. Y esos referentes debemos ser nosotros como semejantes a Cristo y darles el mensaje que toca. Y Dios hará que muchos puedan reaccionar. Por tanto, tenemos gran responsabilidad. Y si debemos ver ese derramamiento del Espíritu Santo, tal como fue en Pentecostés, ya es hora de que todos sigamos ya por ese camino para que eso pueda producirse. Por tanto, fijaos que ser cristiano en estos últimos días, ya lo sabéis, no pinta nada fácil, pero es el mayor privilegio que puede tener una persona, gracias a Dios. Y que todos los que vais entrando a la fe, sigáis haciendo que el grupo, la iglesia se nutra, que aportéis vuestros dones, cada uno con el talento que Dios le ha dado, o los talentos que Dios le ha dado, y que todos juntos, unánimes, verdaderamente nos amemos de verdad y no paremos de dar el mensaje al mundo. Ya nos perseguirán, ya nos matarán, pero muchos se van a convertir, y eso es lo que debemos tener presente por encima de todo. Entregar nuestras vidas a Dios y Él hará el resto. Yo quería comentarte que este chico que te hablaba, que os hablaba, que era el hijo de mi jefe, tenía mi misma edad. Con él estuvimos, él y su esposa estuve dando estudios bíblicos. Estuvimos ahí. Pero bueno, eran jóvenes a su bola, se metieron en cosas estas de nueva era y tal y cual. ¿Sabéis al final cómo acabó? Él con una sobredosis falleció y ella, bueno, volvió a su vida anterior, ¿no? Pero me acuerdo que en una ocasión, y es lástima porque podían haber aceptado el Evangelio, ¿eh? Y me acuerdo en una ocasión que ella tenía una tienda de comestibles, creo que por La Scala o algo así, y hubo un colportor de la iglesia de Girona que vendiendo libros la visitó. Y ella cuando lo vio, estos libros yo los conozco. Digo, estos libros me hablaba a mí un trabajador que tenía. ¿Sí? ¿Quién? Sí, uno que era adventista, que se llamaba San Vicente, Josep San Vicente. Y Paulino, perdón, me ha salido el nombre, se quedó pasmado. Y cuando me vio el sábado, oye, tengo que darte un testimonio, de un buen testimonio tuyo. Jolín, mío, ¿de qué? Y resulta que era de esto, ¿no? Que les había causado buena sensación, buena impresión, ¿no? Bueno, es de lo que se trata. Eres cristiano, tienes que serlo en tu casa, afuera, en el trabajo y en todas partes. Y no solo el sábado de 9 a 12. Sí, sí. Bueno, pues todo esto lo decimos para que nos demos cuenta que verdaderamente la vida del cristiano tiene un gran peso para la gente de fuera, o debería tenerla, para bien, eso sí. Y si ven que todos nosotros vamos en esa misma sintonía, en ese mismo sentir, ¿creéis que el mundo no va a estar atentos a lo que digamos? Pues claro que sí. Por tanto, pidamos en oración que el Espíritu Santo nos llene y vosotros que ahora vais a dar este paso, verdaderamente podáis ser una luz, si lo habéis sido hasta ahora para muchos, a partir de ahora para muchos más. Y más esperando ese momento. Pues bueno, ha llegado el momento en que nos van a dar su testimonio antes de pasar a las aguas del bautismo. Y vamos primero a hablar con Felipe, que nos cuente su experiencia de cómo llegó hasta aquí, si quieres acercarte. Sí, bueno, que
Bueno, la cámara no sé si lo va a coger bien porque es muy alto. Solo os digo una cosa, que el bautismo de Felipe lo va a tener Javi. Y tenemos una cierta diferencia de altura, con lo cual, bueno, será un momento importante. ¿Puedes contar? Sí, sí. Bueno, a ver, yo venía de la iglesia evangélica Ven más para acá, que te vean. Ah, sí. y, bueno, porque yo me consideraba que era pecador, porque, claro, yo entendía que tenía que ser perfecto y, claro, yo veía que hacía las cosas de una forma equivocada, pues la conciencia ya te lo dice, ¿no? Y entonces, pues, claro, yo también entendía que Cristo murió por nuestros pecados, pero, claro, era un tema de que no sabía lo que tenía que hacer. Hasta que un día, pues la radio, escuché el mensaje del Evangelio, ¿no? Y, claro, ahí me salió un predicador que se llamaba Carballo, bueno, era evangélico, y dijo que había que aceptar al Señor, ¿no? Que Él murió por nuestros pecados. Claro, yo no sabía que había que hacer una oración y recibirlo, eso no lo sabía. Y, claro, lo hice y efectivamente vi que era real, que no era un cuento esto, que realmente pues la Biblia es cierta, ¿no? Y entonces ya, pues ya al día siguiente ya querías saber más de la Biblia, ¿no? Entonces me invitaron ahí a una iglesia evangélica y yo fui. Y claro, al principio todo muy bien, porque yo desconocía la Biblia por completo, no sabía nada. Y aprendí muchas cosas, ¿no? Pero claro, llegó un momento que ya el mensaje siempre era igual, ¿no? Era que te tenías que arrepentir de tus pecados. Y claro, yo veía que faltaba algo, ¿no? Que había como una desconexión ahí. Total, que me fui, bueno, estuve 9 años allí. Y bueno, al principio, claro, te vas y es como volver a empezar todo, es como un reinicio, ¿no? Y bueno, pasaron unos años y yo noté que una sensación de que el mundo se acababa, ¿no? De que esto ya quedaba muy poco. Y entonces me empecé a mirar temas de la conspiración, de que yo desconocía totalmente, páginas web, ¿no? Bueno, ahí me enteré de los reptilianos y todo. Sí, no falla. Lo vi muy raro, pero... y bueno, pero lo quería saber, tenía muchas ganas de saber cómo acababa el mundo y tal, ¿no? Y entonces un día, pues, me vino a la cabeza el gran engaño y lo puse en internet sí, entonces me salió la conferencia tuya Decíais que no habíais visto milagros. Y me acuerdo que hablaba de la rebelión de Lucifer, que tal Helen White, que yo Helen White no... Claro. Pero claro, vi que era bíblico todo, lo que decía era correcto, era bíblico, entonces no. Y entonces el detonante fue cuando explicaste la fecha del retorno de Cristo. Claro, era lo que yo quería saber, cómo acababa el mundo. Y ahí ya me enteré de... Aparte que allí te decían que no se podía saber, entonces yo tenía la duda, yo pensaba que sí, que era lo lógico que se pudiera saber, claro. Porque si era un acontecimiento tan importante, se tenía que saber. Y bueno, a partir de ahí pues ya proseguí las conferencias, ya me di cuenta que aquí estaba la verdad. O sea, sí. Bueno, y eso es todo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que encontraste la primera conferencia? Desde que salí de allí, bueno, pasaron unos años, ¿eh? Yo ya había salido hace tiempo. Pero aquello que de repente me vino a la cabeza que el mundo se acababa, ¿sabes? Y que esto, oye, que lo quería saber. Qué bueno. Y eso es todo, más o menos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya habéis visto que él viene del mundo evangélico y mira por dónde, una vez más, el Espíritu Santo hace algo, ¿no? Estábamos hablando del Espíritu Santo, que es el que estaba haciendo esto a través de los discípulos, ¿no? Y ahora, ¿cómo funciona? En un modo distinto que en esa época no podía llegar a hacer, pero mira por dónde, ¿eh?
Bueno, o sea, no creéis en milagros, ¿no? Bueno, pues nada, ahora vamos a por el segundo testimonio y... ¿Os venís? Sí. Gracias. Bueno, pues yo conocí el ministerio hace 1 año y medio y fue a través de las conferencias del Gran Engaño. Fue en la época del COVID, estábamos confinados. Y bueno, yo unos años antes de que eso ocurriera, fue cuando por primera vez empecé a darme cuenta de que todo lo que se nos estaba contando había algo que no era verdad, ¿no? Yo siempre había sido muy inocente, creía todo lo que se me decía y creía que la gente mayoritariamente era buena, ¿no? Y entonces fue a través me empecé a interesar sobre todo con temas de medicina natural, me gusta mucho todo el tema de la cultura de la salud. Y bueno, y por ahí fui indagando y poquito a poco pues fui conociendo a médicos disidentes que salen del sistema y explicando cosas que me sorprendieron mucho y quise seguir, ¿no?, investigando por ahí. Y entonces, claro, cuando llegó el tema del COVID, pues si hubiera sido otra cosa, a lo mejor hubiera caído como los demás, ¿no? Pero ya veis desde el principio que había algo que era como repetir la misma historia de otras que ya había oído, ¿no? Que se intentó hacer lo mismo. Y entonces pues fue cuando también vi que los medios de comunicación, que todos decían lo mismo, la misma versión, la radio, todo, ¿no? Entonces no había ninguna crítica, no había ninguna voz disidente. Y fue cuando decidí ya definitivamente dejar de ver la televisión, la veía muy poco ya. Y fue cuando empecé a informarme sobre todo por internet a través, ¿no? Que nunca lo había hecho, ¿no? Yo escuchar noticias ni nada a través de internet. Y fue cuando empecé a aficionarme. Me aficioné mucho a algunos canales de YouTube, también me descargué Telegram y por ahí, empecé básicamente lo que me interesaba más en ese momento era el tema de la pandemia, quería saber por qué, ¿no? Pero bueno, poquito a poco pues vas entrando y te hablan del nuevo orden mundial, empiezas a oír hablar de la vida y milagros de Bill Gates y los Rockefeller. Bueno, poco a poco yo empecé a entrar en ese mundo que no sabía, sabía muy poco, yo prácticamente nada, nunca me había interesado. Y entonces fue cuando, no sé por qué, se me despertó un interés pues, por saber qué estaba pasando, porque estaba viendo que había muchas mentiras, ¿no? Que todo era, había mucha falsedad, ¿no? Y entonces, pues nada, estaba ahí indagando y entonces al mismo tiempo yo llevaba, el tiempo que los años anteriores que había empezado con el tema de la medicina natural y todo esto, pues poco a poco, sin quererlo, pues te lleva un poco a todo el mundo de la meditación, el yoga, ¿no? Porque está todo como un poquito, está todo muy relacionado, ¿no? Empiezas a hacerte vegetariano, poquito a poco fui entrando, ¿no? O sea, yo siempre había creído en Dios, nunca fui atea, siempre creí en Dios, yo creo que casi desde que era pequeña, yo recuerdo siempre orando a Dios, y siempre le busqué por muchas maneras, ¿no? Pero yo en casa, pues no, en mi casa nunca se hablaba de estos temas, en la escuela yo tampoco fui a una escuela religiosa, entonces era como que siempre tenía el interés de buscarle, ¿no? Y a través de la Iglesia Católica, que era lo que más conocía, pues lo intenté en alguna ocasión, pero era como que no. O sea, veía allí que no era lo mío, ¿no? Y entonces entré con el tema de la meditación, porque allí hay muchas promesas, te prometen cosas muy bonitas, ¿no? Que vas a encontrar a Dios, que te vas a unir a Él, y que es un mundo feliz, ¿no? Y así fue, entonces entré por ahí, ¿no? Y entonces en la época esta del COVID, pues al mismo tiempo que yo iba escuchando todos los temas estos más de conspiración, por otro lado pues escuchaba toda la otra gente, pues lo que ha comentado también Felipe, que si los reptilianos, que si no pasa nada, que si tranquilos, que viene la Federación Galáctica, todo este tema, ¿no? Que era un no acabar, ¿no? Era increíble, ¿no? Entonces llegó un momento que yo tenía la cabeza realmente hecha un bombo, ¿no? De tanta información, porque ya me di cuenta que me habían mentido, pero ahora que parecía descubriendo la verdad, también veía mucha mentira ahí, ¿no? Porque veía que no todo era verdad tampoco. Y entonces lo que hice, pues es lo que ya he oído aquí muchas veces a muchos testimonios, que me rendí en el sentido de que yo tenía dudas, pero con la realidad de lo que está pasando en el mundo. Quería saber la verdad. Yo en aquel momento no tenía dudas espirituales, o sea, creía que había escogido el camino adecuado y ahí no tenía ninguna duda. Y entonces, pues lo que hice fue orar a Dios, porque yo me levantaba en aquellos días muy temprano, madrugaba de 5 a 7 y hacía 2 horas de meditación. 1 hora la dedicaba a orar a Dios siempre, ¿vale?
Y entonces no podía, entonces estaba muy nerviosa y le pedía a Dios ayuda porque le decía que estaba hecha un lío, que no sabía por dónde salir, que yo era incapaz por mí misma de saber que era verdad y que era mentira. Digo, todo el mundo me está engañando, siempre me han engañado y yo quiero saber la verdad. Y digo, ayúdame, y lo estuve haciendo esto durante 2 o 3 días máximo, no fueron más de 3 días, pero además yo recuerdo llorando, o sea, fue algo muy profundo, ¿no? O sea, yo noté mucha conexión, ¿no? Y entonces fue al tercer día cuando uno de los canales que yo escuchaba me apareció la primera conferencia del Gran Engaño. Me apareció la primera y ya me quedé muy impactada porque, claro, yo llevaba mucho tiempo escuchando a mucha gente, pero aquella conferencia pues era diferente a todo lo que yo había escuchado, ¿no? Porque... ¿Pero la viste en un canal de alguna otra persona? No, a través de un canal de Telegram me entró esta conferencia, que luego he ido mirando y nunca más he vuelto a ver ninguna, porque no pega esta conferencia en ese canal. Era como que no... Me extrañó mucho, ¿no? Pero bueno, era la segunda, creo que era la segunda, que hablaba de toda la historia un poco de los jesuitas, bueno, creo que era la segunda conferencia. Y claro, allí fue cuando me di cuenta de que, claro, que había una gran diferencia respecto a todo lo demás que yo había escuchado, porque yo veía que, bueno, eras tú hablando, no sabía quién eras, pero tú estabas allí no dabas tu opinión de nada, sino simplemente dabas pruebas, estabas aportando pruebas detrás de prueba, ¿no? Y hablabas con una seguridad y, bueno, una enorme seguridad, ¿no? Pero desde como también de la humildad, ¿no? O sea, bueno, noté una diferencia muy grande respecto a todo lo que yo estaba escuchando, ¿no? Y fue como cuando acabó, quería saber más, ¿no? Entonces oí que había más conferencias, busqué enseguida y pues gracias a Dios encontré rápido la web, ¿no? Porque el canal YouTube me gusta mucho ahora, que cuando ya sabes y ya te manejas bien, es perfecto para mí ahora el canal, ¿no? Pero cuando empiezas, lo ideal realmente creo que es la web porque yo hice lo que tú decías, que sin saberlo, pero empecé por la primera y seguí el orden, ¿no? Y creo que están en el orden perfecto para una persona que no sabe nada, ¿no? Como era mi caso. O sea, te va abriendo poco a poco y yo hice una inmersión los 3 primeros meses increíble, ¿no? O sea, porque es que no podía dejar de escuchar, ¿no? Era como una sorpresa detrás de otra, ¿no? O sea, no es como otros grupos que escuchas que al final son cosas nuevas y te gustan, pero al final empiezan a dar vueltas en círculo y de ahí no sales y te acaban aburriendo realmente, ¿no? Y aquí no, cada conferencia era como, wow, es que era increíble, ¿no? O sea, ¿Deberías admirar del enfoque de la cámara? ¿Eh? No, prefiero no, porque si os veo a todos mirándome. Y pues nada, ¿no? Entonces eso estuve esos 3 primeros meses. Al principio sí que es verdad que yo tenía algunos conflictos, ¿no? Porque yo pensaba que al principio podía hacer las 2 cosas, digamos, seguir escuchando, porque para mí era una fuente de cultura y de sabiduría, escuchar lo que estaba escuchando y aprendiendo, pero creía que podía seguir con mi vida del yoga, mi meditación, mi grupo de amigos, ¿no? Pero a medida que iba avanzando, pues ya vi que eran incompatibles, ¿no? Lo vi claro ya, sobre todo escuchando Puertas Dimensionales, que ayuda mucho, sobre todo a las personas que venimos más de este mundo, ¿no? Y nada, entonces esos primeros 3 meses, pues, pero bueno, yo sentí siempre la guía de Dios esos meses, porque Él me iba guiando y me iba dando paciencia, como diciendo, tranquila, escucha, porque lo entenderás, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo de los 6.000 años, al principio me chocó mucho, ¿no? O sea, yo tuve un conflicto con lo de los 6.000 años, porque, claro, no lo había oído en mi vida y creía que, debe decir 6.000 millones de años, se ha olvidado los millones, porque no me lo podía creer, ¿no? Y luego me impactó, claro, llegar de la nueva era, que todo es maravilloso, que tranquilo, no pasa nada, no hagas nada, vienen a rescatarnos, no sabes quién, ¿no? Y maravilloso, y de repente oyes que te quedan 10 años, que fue lo oí en la segunda conferencia, creo, ¿no? Y claro... Te aguan la fiesta en un momento. Sí, entonces fue los 3 primeros meses eso, con mucho conflicto, me costaba dormir incluso, recuerdo que era... Pero bueno, era un proceso, pero cada vez que tenía una duda, lo que yo vi, luego lo he ido analizando mucho, cada vez que tenía una duda, al cabo de un día, 2 máximo, siempre había una conferencia, algo que leía en un libro, que esa duda que tenía era como que era una conferencia que hablaba de otro tema, habías un paréntesis y decías la clave para contestar aquella duda que yo tenía, ¿no? Y eso me fue pasando mucho durante esos 3 primeros meses, aparte de muchas casualidades de aquello que no es normal, ¿no? Ayer mismo me escribieron diciendo algo parecido. Es que muchas. Y ya el día que ya me rendí, me tiré al... Bueno, fue un día que realmente fue el único día que tuve dudas de verdad, que dudé, porque después de 3 meses me junté con los amigos del grupo de meditación y claro, lo típico que intentan convencerte, pero estás loca, pero ¿cómo puedes pensar? Bueno, lo típico, ¿no? Y claro, yo volví a casa pues pensando a ver si realmente me estoy equivocando, ¿no? Porque
Tenía mis dudas todavía. Pero ese día tuve una respuesta de Dios, o sea, algo que me pasó 3 cosas consecutivas, que no me quedó ninguna duda, que no me estaba equivocando, ¿no? Y lo vi claro, digo, eres tú la que se lo has pedido al principio. O sea, eres tú la que has pedido que te guíe a la verdad, Él te ha guiado, te está mostrando pruebas, ¿cómo puedes todavía negarlo, ¿no? Y más cuando yo estaba admirada leyendo la Biblia, toda la historia de los israelitas, ¿no? Cómo caían una y otra vez, y yo me hacía cruces de decir, ¿cómo puede ser que viendo lo que veían, ¿no? Y digo, y yo estoy haciendo lo mismo, en otro nivel, pero es lo mismo en realidad. Entonces fue cuando ya, ese día me acuerdo mucho porque fue cuando ya dije que ya tenía claro este camino, dejaba todo lo demás. Bueno, yo lo había dejado porque inconscientemente ya dejé de meditar y dejé de hacer todo lo demás. O sea, fue como, pero hice como un paréntesis para, en teoría, continuar algún día, pero ya no puedes. Realmente no puedes ya más. Ya, cuando sabes todo esto es imposible ya, incluso escuchar a toda esa gente, no puedo ya. Es algo que no... Entonces, bueno, doy gracias a Dios, sobre todo cada día, por haberme traído hasta aquí, porque todavía a día de hoy, 1 año y medio después, cada conferencia que oigo me sorprende, ¿no? Y las noticias, todo me sorprende, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por eso y sobre todo por este tiempo de paz, de relativa paz que me ha dado todavía para poder aprender, ¿no? Porque yo necesito entender las cosas y necesito... Hay personas que a lo mejor no lo necesitarán y llegará su día y creerán y lo aceptarán, pero yo me gusta entender, saber, ¿no? Y por eso doy gracias a Dios que, bueno, todavía, bueno, he escuchado ya muchas conferencias, todavía me quedan, pero bueno, creo que tendré tiempo de acabar de escucharlas. Y bueno, espero, vaya. Y bueno, eso es todo. Las pruebas que te vinieron 3 de seguidas, ¿era todo Biblia en mano que te daba la respuesta? No, bueno, fueron esas casualidades que te pasan, que, bueno, estaba escuchando justamente las conferencias del tercer Elías, y ese día cuando llegué a casa escuché la que era la última, ¿no? Yo llegaba un poco deprimida, pues por esto, ¿no? Y me puse a escucharla y justamente ese día creo que era la última conferencia, que era cuando hablabas que el tercer Elías, que no era solo un pueblo, que era algo, bueno, ¿no? Fue cuando leíste la cita aquella que me gustó mucho, que era alguien más. Y me quedé así, bueno, me gustó, no sé por qué aquello me quedé así, pero bueno, no le di muchas vueltas, ¿no? Entonces cogí el WhatsApp y vi que el grupo de mis compañeros casualmente hablaban del tercer Elías. Y yo les dije, ostras, pues mira, yo estoy escuchando las conferencias, qué casualidad, mirad lo que he escuchado, que se ve que es más que un pueblo. Y entonces me dijeron así, pues cuando sepas quién es. Y fue decirme esto y entonces fue como un flash que me vino, pero inmediato a la cabeza de algo que yo 2 años antes había orado a Dios mucho para que nos enviase a alguien, porque yo me sentía perdida y necesitaba que este mundo, no sé por qué, es que no recuerdo en qué situación era, pero le pedí a Dios a alguien que me enviase a alguien que guiase al pueblo, porque decía, es que estamos todos súper perdidos, es que aquí necesitamos una persona honesta, una persona buena, alguien... Y yo lo estoy pidiendo varios días y me había olvidado completamente de esa oración y justamente fue cuando se cruzó todo y claro, no hace falta que me dijeran quién era, ¿no? O sea, lo vi claro. Porque había pedido, y si puede ser, por favor, que esté cerca de mí, sí, para que yo pueda ayudar o contribuir o hacer algo. Yo recuerdo, claro. Y esa oración es que nunca... Era 2 años anterior y la había olvidado completamente. Entonces yo me he dado cuenta de que Dios siempre responde a tus oraciones si lo que pides es sincero. Me he dado cuenta de todo este 1 año y medio. Es que es increíble, ¿no? O sea, yo buscaba a Dios y nunca lo había encontrado hasta ahora, ¿no? Porque es que es todo lo que le pido. A veces digo, es que no me lo merezco. O sea, no me merezco que todo lo que le pido me ayude en todo, ¿no? O sea que tanto buscarle y, bueno, mira, lo tenía bien cerca además, a 1 hora de... Y bueno, pues eso, muy agradecida y espero ya, bueno, nunca me ha gustado mucho el culto, bueno, el culto de que has dado hoy, porque eso es lo que yo también, una de las cosas que yo pido, que me ayude a cambiar para ser ejemplo para los que me rodean, porque yo sé que hablar me va a costar, no sé, no tengo este don de hablar como vosotros, pero al menos este cambio, que los demás lo vean en mí, ¿no? Para que vean eso. Que vean más alegría, más, no sé. Eso es lo que pues si no tienes el don de hablar, no sé qué estás haciendo, ¿eh? No, pero bueno, fuera de cámaras. Ah, sí. Mirad, muchas veces, pensamos que hemos de hacer grandes predicaciones y para llegar a la gente y que entiendan.
Y a veces la forma más sencilla es el testimonio personal. Es lo que más impacta a la gente. Porque cuando lo puedes contar tú es algo que has vivido y no lo contarás igual que cualquier otra cosa, porque es algo que te ha tocado mucho. Y eso la gente lo nota. Y saben que no estás fingiendo. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Bueno, pues yo después de esto ya apaga y vámonos, porque... Pero bueno, yo no sé vosotros, pero a mí solo me da por decir gracias Señor, alabado seas, porque no es para menos. Y bien, ahora llegará el momento decisivo, ya no podéis salir corriendo por atrás. Y ahora nos vamos ya a finalizar con una oración y pasaremos directamente al lugar para tener el bautismo. Vamos a hacer la oración. Padre, una vez más solo podemos que darte gracias. Gracias porque eres capaz de hacer cosas verdaderamente milagrosas. Quizás a veces la gente espera que veamos descender fuego del cielo o a saber cuántas cosas más. Y tú estás obrando en los corazones de la gente, en sus mentes, para mostrarles la verdad de un modo asombroso. Y aquí hemos tenido dos ejemplos clarísimos. Gracias porque vas buscando a los tuyos, Señor. Y gracias porque a pesar de que somos unos miserias, tú aún nos quieres utilizar para dar el mensaje a los demás. Ve uniéndonos a todos, Señor. Bendícenos y ayúdanos a ser la luz para este mundo que tanto necesita con este corto tiempo que nos queda. Y ayuda a todos los que están aquí que aún no han hecho el pacto contigo para que se decidan, que no jueguen con sus vidas y su tiempo porque no es suyo. Ayúdanos a todos a ser conscientes de lo poco que nos queda y de lo mucho que tenemos por hacer aún. Y que juntos, unidos, podemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo como en Pentecostés y mucho más, porque así lo prometiste. Y así terminaremos tu obra. Perdona todos nuestros pecados y bendice especialmente a estas dos personas que hoy van a hacer este paso tan primordial. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como siervos del Dios Altísimo, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de que son miembros ya oficiales con credencial del Cuarto Ángel, Nelson y Felipe, nos alegramos mucho, pero siempre al final después hacemos un llamado, las personas que todavía no se han bautizado, no han dado este paso, pero tienen en su mente y en su corazón claramente que en algún momento lo harán, es decir, que están decididos realmente a seguir a Cristo, a que han aceptado, que creen este mensaje. Que bueno, quizás hay un tiempo de maduración, de valorar las cosas, pero que en el fondo quieren seguir, siempre hacemos un llamado para que estas personas puedan pasar al frente, si hay alguno en esta situación, que pueda pasar al frente y nosotros oraremos por ellos. Pueden ser las dos, nadie más. Bueno, entonces vamos a hacer una oración, equipo Mayerly, equipo Lisa. Padre Celestial, querido Dios, Señor, siempre te estamos agradecidos cada día, pero en especial cuando podemos tener este anticipo de lo que será la gran cosecha.
y el valor que tiene en estos momentos donde es tan difícil aceptar el Evangelio, que haya personas que escuchen, que crean, que vengan y que se unan a nosotros para proclamar este mensaje al mundo, para ser parte de ti, Padre, para ser parte realmente del cuerpo de Jesús y glorificar tu nombre. Señor, te quiero pedir por estas dos personas, estas dos almas que están aprendiendo de ti, que están ya siguiendo tu camino y han decidido en su corazón un día también declarar públicamente que renuncian al poder de las tinieblas y se unen al bando de la luz, que aceptan a Cristo como su Salvador personal y que te aceptan a ti, oh Dios, como su Padre. Gracias, Señor, por ellas, por darnos la oportunidad de predicar, y te pedimos que tú las bendigas grandemente, que tú las unjas, las protejas y les des la fortaleza que la van a necesitar para soportar cualquier prueba, cualquier estorbo que el enemigo quiera poner en su camino. Ayúdalas a estar firmes, a ser fieles y a saber y tener esa convicción plena de que han hecho la elección correcta, la única elección posible, porque sabemos y hemos aprendido que fuera de ti no hay nada, oh Dios. Perdónales sus pecados y ayúdalas, Señora, para que también puedan ser un gran testimonio, especialmente a las suyas, a sus familias, a sus seres queridos, pero también a cualquier persona que tú pongas delante de ellos. Encamínalas y que se haga tu voluntad en todo, porque te lo pedimos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Luis, ¿qué hemos vivido en el día de hoy? Bueno, pues como siempre un día súper emocionante, ¿no? Cuando hay bautizos realmente es una fiesta en el cielo y desde luego nos acompaña pues esta gran emoción que sentimos todos, ¿no? Cuando vemos que alguien en los días que corren pues decide entregar su vida al Señor y sumergirse en las aguas del bautismo. Es para todos un día de mucha alegría, ¿no? Realmente los testimonios han sido también impactantes, los que se han relatado hoy, ¿no? Con unas vivencias pues, que a todos nos han resonado, a los que hemos pasado por este proceso, ¿no? De estar en el mundo y recibir ese llamado de Dios pues, de que levantemos la mirada y que investiguemos y que busquemos pues, realmente lo que está sucediendo, y cuando tenemos esa sinceridad dentro y esas ganas sinceras de conocer y de saber, y se lo pedimos a Dios, hoy una vez más hemos visto en el testimonio cómo Dios no tarda en contestarnos y nos pone delante de nosotros pues, el hilo que debemos de tirar para llegar a esa verdad, a esa salvación que Él nos ofrece gratuitamente, ¿no? Hoy lo hemos visto con toda claridad en estos testimonios, y a mí y a todos los que estábamos escuchándolo pues nos ha emocionado muchísimo ver cómo Dios trabaja con las personas de corazón simple, de corazón sencillo, de corazón humilde y honesto, ¿no? Con estas personas Dios las abraza con una
de una forma instantánea y completa, ¿no? Y entra esto en contraste, desde luego, con toda la gente hoy en día que hay en el mundo, pues con esos grandes discursos y estos grandes proyectos para saber el no sé qué y el no sé cuánto, cuando en realidad un corazón sencillo y sincero buscando a Dios es lo que conmueve al cielo y lo mueve todo para que esa persona pues pueda ser salva. Muchas gracias, Luis. Javier, ¿cómo hemos vivido el acontecimiento en el día de hoy? Bueno, siempre, es decir, lo que hoy simboliza el bautismo para nosotros es ir recogiendo ya los frutos, ¿no? Y sabiendo que llegará el momento donde, como la repetición de Pentecostés, se bautizarán de a miles por día, pero hoy no es el momento y hoy también es muy... Por eso también tiene un sabor especial cada bautismo, aunque son en cuentagotas, ¿no? Son gente que van apareciendo. Sabemos que también es un momento, digamos, donde quizás a comparación de lo que uno puede vivir en las iglesias, en la iglesia tradicional, la iglesia adventista, nosotros tenemos muchísimos bautismos, pero igual sabemos que son pocos con la cantidad de gente que hay en este mundo, con el mensaje tan evidente que tenemos, que Dios nos ha dado, pero realmente es el momento, bueno, como de la gran celebración, ¿no? Es el fruto del trabajo, es el fruto especialmente para Dios, para toda la obra del Evangelio, y como uno ve en los testimonios, cada persona que llega de una manera, por así decir, excepcional. Realmente es maravilloso escuchar cuando cuenta sus experiencias, porque uno ve toda la metodología de Dios, de cómo Dios puede obrar de manera diferente y lo hace con cada persona. Siempre, sea la persona que sea, de donde vengan, siempre son los momentos especiales, son los momentos más, en este sentido, como iglesia alegres que tenemos, aparte de las congregaciones entre nosotros, pero ya digo, es como nuestro pequeño tabernáculo, ¿no? Recoger la cosecha. Así que siempre es un momento especial. No sabemos si habrá más este verano, esperemos que alguno más, aunque se haya, y si no, cuando sea. Así que siempre son sábados especiales y sabemos que esto va a ir a más y llegará el momento donde realmente los frutos van a empezar a ser muy abundantes y esperamos ese momento. Muchas gracias, Javier, muy amable. A ti, Samuel. Ángel, ¿cómo hemos vivido el día de hoy? Bueno, pues como todos los bautismos siempre te quedas pues pensando, ¿no?, en todo lo que, sobre todo cuando oyes el testimonio de estas personas, te quedas pensando en todo lo que han tenido que pasar, lo que han vivido, cuál ha sido su proceso, ¿no? Y lo que estábamos hablando luego con Víctor, cuando ellos han acabado su testimonio, es que hoy esperaba, digo, a ver si algún día oigo un testimonio que se repita, ¿no? Y la verdad es que no hay testimonios que se repitan. Todos los testimonios son personales, intransferibles. Puede haber factores en común con algunos otros, pero todos son especiales. Y eso es lo que me cautiva de todo esto, ¿no? Cómo el Señor, en su inmenso amor, se adapta a todas nuestras deficiencias, ¿no? Y intenta moldarse de tal manera e intenta ir a buscarnos allá donde estemos, en el fango que estemos, para levantarnos de donde estemos, ¿no? Y es un acto de piedad, de misericordia impresionante. Y es lo que veo con todas las personas que han venido a bautizarse. Hoy hemos tenido dos testimonios completamente diferentes, casi diría que antagónicos, ¿no? Tenemos a Felipe que simplemente tuvo una entrada del Espíritu Santo en su mente que le dijo el gran engaño, y él miró y ahí estuvo, ¿no? Quiero saber del fin del mundo, y dos preguntas hizo y ya está, ¿no? En cambio, ella tuvo que hacer un proceso más grande, intelectual incluso, ¿no? De comprender, de querer saber. Y bueno, todo eso, bueno, es algo que te llega, ¿no? Te llega al corazón. Y son cosas que también te recuerdan en los momentos que tú pudiste tener y ves que tú también eres completamente diferente en tu vida, en toda la experiencia que tuviste para llegar a Dios, ¿no? Eso es lo que me ha llegado hoy. Muy bien, Ángel, muchas gracias.